Estamos rumbo a las subnacionales y a pesar de la pandemia los candidatos se preparan. Estamos con uno de ellos y a la alcaldía de Trinidad del departamento del Beni, el señor Mauricio Guiteras, a quien quiero saludar a esta hora. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un placer de poder estar en su programa, gracias por la invitación. Bien, a ver, empecemos hablando de su propuesta para el tema salud. Recordemos que en la primera ola la situación ha sido muy complicada, principalmente en la ciudad capital del Beni. Muchas personas que han fallecido porque no se contaba con un sistema de salud apto. Así es, la pandemia desnudó las fragilidades de nuestro sistema de salud en todo el país. Principalmente en nuestra ciudad fuimos muy golpeados, con mucho sufrimiento. Todos perdimos algo, el 2020 unos más que otros. Y creemos que eso no debe ser en vano y debe servirnos de lección. Debemos aprender de lo vivido y es por eso que hemos presentado un plan de emergencia en contra del COVID. Nosotros hemos identificado por lo menos 19 puntos de acción que se deben llevar a cabo inmediatamente y muchos de ellos no requieren ninguna inversión, como la conformación, por ejemplo, de un centro de análisis científico, ¿no?, que pueda guiar las acciones, que pueda un comité científico guiar las acciones de las autoridades. Creemos también que es muy importante que se fortalezcan los centros de primer nivel, que se dote a los centros de primer nivel de todos los distritos para que la gente pueda ser atendida cerca de su hogar, en su barrio, en su distrito, que se dote urgente de insumos de bioseguridad, de medicamentos, sobre todo para la primera fase. Vemos que el virus es un virus que la complejidad de esta pandemia es el volumen, es la cantidad, entonces tenemos que masificar la atención médica. También hemos sugerido que se fijen que los precios de los insumos de bioseguridad y de los medicamentos en contra del COVID. Tenemos que evitar la especulación y el agio con el sufrimiento de la gente. Lamentablemente no vemos que haya un plan de acción claro ni en la alcaldía municipal, ni en la gobernación, ni en el gobierno nacional. Y nuevamente, al igual que el año pasado, vemos que no existe una coordinación fluida y efectiva entre los tres niveles de gobierno. Pedimos, por favor, rogamos a las autoridades que empiecen a coordinar y que empiecen a trabajar de manera conjunta los tres niveles del gobierno y además con las organizaciones de la sociedad civil para poder tener éxito en la gestión de la crisis sanitaria. Don Mauricio, al margen del tema de salud, por favor, ¿qué cambios más necesita la ciudad capital del Beni? ¿Qué es lo que usted cambiaría? Mira, nuestra ciudad es una ciudad en crisis infraestructural, en crisis de salud, en crisis económica, en crisis de educación. El pasado no ha resuelto ninguno de los problemas de la gente y nosotros tenemos un plan para solucionar los problemas de la gente. Lo hemos dividido entre lo urgente y lo importante. Sabemos que los recursos nunca van a ser suficientes y es por eso que decidimos priorizar lo urgente: calle, alcantarillado, agua potable, drenaje pluvial, aseo urbano. Tenemos un vertedero municipal colapsado hace más de 7 años. No tenemos agua potable, no contamos con alcantarilla y tampoco con un sistema de drenaje pluvial, por lo tanto nuestras calles están totalmente destruidas. Lo importante: salud, educación, empleo, vivienda. La salud, nuestra propuesta ya la venimos ofertando desde el 2019 y del 2020 con Comunidad Ciudadana, que es el fortalecimiento de los centros de primer nivel. Los centros de primer nivel deberían atender el 80% de los pacientes que necesitan atención médica. El 80% deben atenderse en su barrio, en su distrito. Por lo tanto, debemos dotarles de medicamentos y de insumos de bioseguridad. Debemos contratar más personal médico para que por lo menos en estos centros de primer nivel se atienda 12 horas, ¿no?, por lo menos, ¿no? En términos de educación, creemos que es muy importante la modernización, la digitalización. Los niños tienen que tener acceso al internet, a las computadoras, que en este momento no cuentan con eso. Y es importante también someter nuestro sistema de educación a pruebas internacionales, a estándares internacionales, para que sepamos dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para mejorar.
El tema de vivienda en nuestra ciudad, el 70% de la gente no cuenta con sus papeles, no tienen derechos propietarios, por lo tanto no pueden tener acceso a un crédito y en consecuencia no tienen acceso a una vivienda digna. Ese problema se tiene que solucionar. Los problemas de la gente no se han solucionado. El pasado ha condenado a nuestra capital a la pobreza y el subdesarrollo, y el 7 de marzo tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que dejar ir el pasado y apostar por una nueva generación que tiene ganas, que conoce su ciudad, que sabe cómo solucionar los problemas y sobre todo que lo vamos a hacer con transparencia y planificación. Algo que usted ha mencionado que es fundamental, el tema económico, la reactivación económica de su ciudad y también el tema del empleo. ¿Qué pretende? ¿Cuál es su plan, por favor, para poder lograrlo? Creo que tenemos que darle soporte a los emprendedores, ¿no? Hay que trabajar sobre ya una base que ya está construida en el país, o que ya hay gente que ha dado sus primeros pasos y que esta crisis está debilitando sus emprendimientos, está debilitando sus empresas, está poniendo en riesgo sus negocios, pero sin embargo ya hay un know-how en esas personas, en esas empresas, y hay que darle soporte a esa gente, a la gente que ya tiene un emprendimiento y que está en riesgo, que está siendo golpeado por la pandemia. Además, creo que hay que tener bien clara la visión de qué es lo que queremos para Trinidad, qué queremos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Qué podemos hacer de Trinidad en el corto plazo? Nosotros vamos a apuntar a la ciudad universitaria. Tenemos que darle las condiciones a los estudiantes para que puedan venir. Por ejemplo, hay la carrera de medicina que normalmente tiene mucha gente de Brasil. La frontera más grande del país la tenemos nosotros con el Brasil. Entonces tenemos que darle las condiciones, vivienda para los estudiantes. Tenemos que dar internet, cobertura de internet en todas las sedes universitarias, y tenemos que darle también transporte a los universitarios. En la ciudad de Trinidad no contamos con un transporte público masivo, simplemente contamos con los mototaxis. Entonces vamos a hacer un transporte público que va a tomar en cuenta, por supuesto, a las universidades que están ya en nuestra ciudad. Don Mauricio, cierro con esta consulta, el tema de la burocracia en los trámites, lo que más le molesta a la gente. ¿Cómo lo va a mejorar? ¿Cómo va a cambiar esto? Te agradezco la pregunta. Nuestro plan de gobierno para solucionar los problemas de la gente tiene dos ejes transversales, que es la transparencia y la planificación. En la transparencia nosotros proponemos gobierno abierto, vamos a abrir la información, vamos a transparentar la información. ¿Y dónde está la corrupción? En las licitaciones y precisamente en lo que acabas de mencionar, en los trámites. Se tiene que digitalizar la atención, se tiene que digitalizar la administración pública, debe ser de fácil acceso y debe ser en tiempo real. La información pública es pública, todos debemos tener acceso sin necesidad de tener ningún filtro, sin necesidad de preguntarle a un concejal, a un alcalde. Esa información es nuestra. Nosotros la vamos a transparentar para que la gente pueda hacer sus trámites desde su celular y pueda saber también en tiempo real quién gasta, en qué gasta, por qué lo gasta, a qué empresa se la adjudica, quién es el dueño de la empresa. Repito, transversal a nuestra propuesta. Transparencia y planificación. Ningún plan de gobierno va a funcionar si no tenemos esos dos ejes como principales vectores para llevar adelante una propuesta. Don Mauricio, le agradezco por habernos hecho conocer sus propuestas rumbo a las subnacionales. Que le vaya muy bien, seguramente en otras oportunidades también lo vamos a tener en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente.